Mucho nos jugamos, mucho nos jugamos. Pero es una apuesta que es gratis, que es lo peligroso. Porque cuando uno se sienta en una mesa de juego, tiene que poner algún dinero para decir, bueno, yo participo de este juego. Acá, como es gratis, vos vas y elegís y te jugás mucho, no tenés conciencia de lo que ganas o lo que podés ganar y lo que podés perder. Pues esto es grave, la falta de conciencia de lo que significa cada acto eleccionario. A veces nos pasa que en el acto eleccionario nos confunden. Creen que con promesas de una categoría o de otra van a solucionarnos pragmáticamente la vida. Es decir, esta cosa... ¿Y a mí qué me dan? ¿No? El tome y daca de yo te voto si vos me das. Y la verdad es que cuando los gobiernos han sido exitosos nunca dieron nada. Generaron condiciones para que todo el mundo viviera bien, que es una cosa muy distinta. Bien. No es una relación personalizada. Pero este domingo tenemos el desafío de entrar en recuperar la metodología de una Cámara de Diputados que funcione, un Senado Nacional que funcione mejor que lo que ha funcionado hasta ahora, y proyectar hacia adelante un cambio de gobierno en serio. Bien, vamos a transmitir la misma pregunta a quien está en contacto telefónico con Balcarce Vox. Ignacio Otegi, junto a mi compañero Horacio Siriaco, quien te habla, Juan Fraiz, te saludamos, te decimos buenos días. Buen día, Horacio. Nacho, ¿qué y cuánto nos jugamos el próximo 26 de octubre, argentinas y argentinos, según tu criterio? Sin ser una elección presidencial, creo que nos jugamos una parada bastante importante, porque es lo que decía Horacio, la oportunidad de retomar la normalidad de un país que ha devenido en una crueldad y en una desidia, no solamente desde el lado gubernamental, sino desde un sector de la sociedad para con otro sector de la sociedad. Eso es sumamente preocupante, porque de esto se sale con comunidad organizada y están haciendo mella en ese sentido, más allá de que la mayoría de los análisis digan que estén de retirada y ya estén pensando, el Círculo Rojo ya esté pensando en otra persona para reemplazar a Milei. Pero creo que sí, es imperioso tener el control del Congreso para poner un freno a tanta locura, para no solamente eso, sino también para darle una señal al Poder Concentral y darle una señal a la Corte Suprema, que me parece que es, en definitiva, hoy por hoy, quienes en última instancia no están haciendo de contrapeso del poder real, porque son el poder real mismo, son empleados de las corporaciones. Son la retaguardia efectiva del poder. Exactamente, pero aparte sabemos de dónde vienen sobre todo Rosenkrantz y Rosati, que fueron empleados de Clarín, impuestos por Macri por decreto, y Lorenzetti, bueno, un operador de siempre. Y además porque faltan números en la Corte Suprema. Una Corte Suprema tiene que tener mínimo 7 personas para poder tener un criterio de decisión, ¿no? Que represente a todo el país. Y a todos los lineamientos políticos. Y en ese sentido me parece que sí, que es imperioso poner un freno a esto, porque puede devenir en una... Bueno, ellos quieren transformar a la Argentina económicamente en Perú, sí. Que Perú es 70% de economía informal y servicios muy precarios. Sí. Te tomás un colectivo y no sabes si salís vivo. Bueno, ellos quieren tomar eso, y también quieren que Argentina sea un poco Perú, que en lo político, que ir saltando, que el presidente sea un fusible que va saltando en función de los intereses del poder económico. Y nosotros tenemos que, siempre como peronismo fuimos respetuosos de la institucionalidad democrática, y eso nadie nos puede decir lo contrario. Y bueno, en ese sentido tenemos que hacer eso, tenemos que dar un mensaje claro, también un mensaje claro de la doctrina del peronismo, y que la cual tenemos que imponer en estas elecciones, para que no nos metan ninguna esperanza blanca
domesticada por la ventana, que disfrazado de peronista haga las cosas. Ahora, Horacio es historiador y seguramente sabe de dónde viene la metáfora de lo que es lo que significa esperanza blanca. Es un término bastante fuerte, que en Argentina, como está asociado a lo político y siempre al peronismo, no se tiene en cuenta el origen de esa frase, que viene del boxeo. Bien, en principios del siglo XX, con el segregacionismo en Estados Unidos, había un boxeador que no me voy a acordar el nombre, que era negro y que estaba invicto, y el poder real en Estados Unidos buscaba una contraparte blanca que le pudiera ganar. Entonces era la esperanza blanca del boxeo, con el cual tiene todo un tinte racista de por medio eso. Después vino Muhammad Ali, también le buscaron un blanco que le pudiera ganar a Ali, porque Ali era lo que representaba políticamente todo lo que no quiere Estados Unidos. Contestatario, musulmán, de izquierda, se negó a ir a Vietnam, es un poco... Era el Diego Maradona de... Eso, te iba a decir eso, es el Maradona de... Entonces, y entonces no encontró ningún blanco y empezaron a buscar negros domesticados, Foreman, entonces, pero algunos le pudieron ganar, pero él volvió a ganar siempre y se impuso como un símbolo del boxeo. Entonces, ese tinte racial racista, que tiene la frase esa, siempre se derivó en el peronismo, de buscarle la esperanza blanca del peronismo, con lo que eso implica, la expresión, ¿no? Es una expresión fea que pongan eso. Un peronismo domesticado, que lo consiguieron en los 90 con Menem, que Neustadt se ufanaba de haber hecho a Menem un peronista de rubio de ojos celestes. Y otra vez, volviendo a la connotación racial, y en este contexto están buscando eso, un peronismo domesticado, que es el que le levanta la mano, que es el cordobesismo, el que le levanta la mano en el Congreso a las ideas, no de Milei, sino a las ideas del Círculo Rojo, de la flexibilización laboral, de la reforma previsional, que sabemos todo lo que conlleva eso, que no nos vamos a poder jubilar muchos de los argentinos, que no se van a poder jubilar casi ninguna mujer, que van a elevar la edad jubilatoria, y después lo peor, la cuestión laboral, que van a tomar, que ya está un poco en vigencia. Ayer volvía de lo de Cristina y me crucé con un compañero que estaba ahí, me saluda, y le digo, un gran día. Me dice, sí, bueno, me dice, pero hoy me echaron del laburo. Dice, me tuvieron 6 meses de prueba y me echaron. Claro. Y así, eso va dejando. Y lo vemos embarcarse con grandes empresas multinacionales que lamentablemente le generan muchas falsas expectativas a la gente por lo que implican los salarios en esa empresa, que la toman por 6 meses afuera, y así, y pasa otra tanda, y pasa otra tanda. Y es muy triste, porque te genera falsa expectativa, pensás que vos podés con ese dinero tomar un crédito, agrandar tu casa, comprarte una casa, comprarte un auto, pagarle a tu hijo la universidad, que es lo que en definitiva es el peronismo, ¿no? La movilidad social, la ascensión social, tener un hijo, venir de un entorno obrero y tener un hijo universitario. Y te rompe eso, porque a los 6 meses te dejan afuera otra vez del sistema, y pasás la precariedad, y ellos pasan otra tanda y tratando, y eso no es digno. En definitiva, es cruel y no es digno, y me parece que eso es en definitiva lo que hay que poner un freno en ese sentido. Igual, Nacho, en la reforma laboral que aún no está escrita, es decir, es peor que esto. En la práctica ya está operando. Sí, obvio, pero la que van a escribir es peor que esto. Es mucho peor, por supuesto. Sí, es mucho peor. Dentro de lo que incluso prevén, de acuerdo a lo que manifestaron ayer, está hasta la eliminación de los convenios colectivos de trabajo, ¿no? Sí, obvio. Es terrible. La pregunta es que esto puede prosperar, porque en realidad, ¿cuál es el número de cuentapropistas monotributistas que existen en nuestro país hoy, que están por afuera de toda norma sindical, de protección sindical? No hay que encontrar una vuelta a eso, Horacio, porque el discurso es, y lo veo en las redes sociales, el discurso
que impera es, como hay mucha economía informal, ¿por qué tenemos que mantener los privilegios a los que están en la economía formal? ¿Pero por qué tenemos que igualar para abajo? Si estos tipos vinieron supuestamente a igualar para arriba, a sacar los planes y un montón de cuestiones. Estos tipos vienen a decir que están en contra de la sovietización de la sociedad y siempre asocian a lo soviético con lo austero y con tener todo... no sé, le voy a hablar a milenias que no van a entender lo que estoy diciendo, pero vos me vas a entender. Que quieren que tengamos todos autos Lada, y la verdad el peronismo quiere otra cosa, no quiere eso. El peronismo quiere el chalet californiano, quiere que todos tengamos el auto que deseemos y de que sea de la mejor, quiere igualar para arriba. Estos tipos igualan para abajo. Entonces, como hay un sector de la sociedad que es asalariado, que tiene obra social, que tiene vacaciones pagas, que cobra guiando y que si lo echan cobran una indemnización, lo que quieren estos tipos es sacar todo para igualarlo con el que está en la economía informal, cuando lo que tenés que ocuparte es del que la economía informal pase a la economía formal. En eso estamos absolutamente de acuerdo, simplemente te digo que con este caldo de cultivo de tanta gente en la informalidad, puede prosperar la idea de... Sí, totalmente, te entiendo, sí. A eso es lo que quiero decir. Sí, se genera una masa crítica que ve al que está en la economía formal, lo ve como el enemigo y el que le está quitando derechos o eventualmente ingresos. Sí, se genera una masa crítica hacia el que está arriba. Es más, que en realidad no está arriba, está en igualdad de condiciones, porque el que está arriba de verdad, a veces, paradójicamente, la derecha tiene la virtud de hacer de los problemas de los que más tienen, problemas de los que menos tienen, ¿no? fuimos todos del campo, ¿o no? Y fuimos todos del campo, o sea, fueron todos del campo, gente que no tenía ni una maceta. Claro, y no hacemos problema de ello, no, porque pobre gente, las retenciones. Y flaco, no te alcanza para comprar un paquete de arroz, ¿qué te importa la retención de los tipos? Y que vos no puedas comprar un paquete de arroz, va atado a eso, porque la quita de retención implica que aumente el precio de la comida. Claro. Pero bueno, nada, es un tema, la verdadera batalla cultural de romper el cerco que decía Rodolfo Walsh de informativo y lograr poner en debate este tipo de cuestiones. Es muy complejo. Claro. Nacho, comparto un pensamiento con vos, a ver cuál es tu parecer, y con Horacio, por supuesto. Sí. Es probable que a nivel nacional Fuerza Patria obtenga algunos votos más que La Libertad Avanza. Uh-huh. Pero también es probable, entiendo yo, que eso no implique cambios en el Congreso Nacional, porque también van a ser elegidos muchos diputados y senadores de fuerzas provinciales, uh-huh, bien identificadas con la derecha, algunas hasta que pueden provenir del peronismo tipo Schiaretti, etcétera, uh-huh, sí. que van a pactar con Javier Milei, si es que él logra continuar en la presidencia, uh-huh, y que van a sostener un plan bastante parecido al actual, que es contrario a los intereses nacionales y populares. ¿Lo crees posible esto? Coincido, en parte no coincido con algunos actores. A ver. Yo no creo que Milei sea el actor central de eso. Ajá. El actor central de eso es la embajada norteamericana. Bien. Es el virrey Besen que han puesto ahora esta fuerza de plata que todavía no vimos, porque hasta ahora lo único que vimos fue un fibrón. Pero lo que ese peronismo que estás diciendo vos, ese peronismo que yo decía que era la esperanza blanca, sí, el peronismo domesticado y demás, ya se sentó a hablar con la embajada y no es que se sientan en un ámbito formal, van a la embajada o lo reciben en el Congreso, uh-huh, sino que se sientan en casas aparte y hablan y se sientan con los de Loredo, con los Pichetto y demás, y ahí transan esa continuidad. Por ahí pasa, la dependencia económica hace eso. Ahora, ¿cómo contraponer a esa gente que además vemos cómo se comporta en el Congreso, que es pendular? Es como el 30% de la Argentina que pendula electoralmente. Sí. Ese casi 30% de conformidad del Congreso es bastante pendular. Y lo que hace que pesen en ellos las decisiones es primero la llegada, cuando llegan los momentos electorales, y el humor social, obviamente. Si vos congregás ante una votación de una reforma previsional
medio millón de personas en la Plaza de los Congresos, esos tipos suelen, voy a decir una barbaridad, cagarse en los pantalones. Suelen, no todos. Algunos tienen la cara más dura, pero suelen cagarse en los pantalones. Porque después tienen que volver a sus provincias, tienen que volver Deloreo tiene que volver a las marchas universitarias y no quiere que lo voten, Pichetto tiene que volver a Río Negro y quiere que lo voten. ¿No? Sí. Entonces me parece que pasa un poco por ahí. Es imperioso generar comunidad organizada, transversalizar las luchas, que no sea la lucha de los abuelos, la lucha del Garrahan, la lucha de la salud, la lucha de las discapacidades, sino congregar toda una sola lucha, tener capacidad de movilización, tener capacidad de organizar la comunidad, volver a organizar la sociedad de fomento, volver a organizar los clubes, volver a organizar los barrios para poder salir de esto. Y para generar, contraponer una masa crítica con conciencia social que haga que estos que pendulan sus votos y van de acá para allá en función de cómo sopla el viento, tener un vientito más fuerte para poder doblegarle el voto. Me parece que pasa por ese lado, porque ellos necesitan, Estados Unidos te da el apoyo económico, pero después te tienen que votar. Y nuestro país no es Chile, no es Colombia, que son bastante... Estados Unidos tiene una presencia social mucho más importante y tiene una construcción social positiva. Acá somos bastante contrarios a eso. Incluso nuestras Fuerzas Armadas, a pesar de que han tenido preparación en la Escuela de las Américas, no se sienten cómodos cuando tienen que compartir cosas con los norteamericanos y cuando les bajan línea a los norteamericanos. Y me parece que hay que tener cuidado con eso, y ya sabemos cómo le ha ido cuando Macri tuvo un apoyo expreso del gobierno norteamericano con plata y con dichos, como lo está teniendo como lo está teniendo Milei ahora, le fue mal en las elecciones. O sea, eso me parece que de argentino, muchos argentinos no suelen ser tan cipayos como parecen. Bien. Vos sabés, Nacho, que los argentinos y los norteamericanos desde el fondo de la historia hemos sido competidores. Sí, totalmente. Nunca hubo una relación más allá de la formalidad. Argentina fue el contrapeso, un poco por la geografía y un poco por las decisiones de las propias clases dirigentes argentinas. La oligarquía argentina nunca jugó con Inglaterra, con Estados Unidos, porque jugaba con Inglaterra. Y competían en el mercado internacional con la exportación de carne. De allí el dicho de que la política argentina la manejan las vacas. A llegar al extremo del pacto Roca-Runciman, donde un cipayo como Roca dice que la perla más preciada de la corona británica es la Argentina. Es decir, que actos de cipallismo de esta naturaleza hemos tenido abundantemente, pero nunca con el país del norte. No. Nunca. Y esto ha consolidado una posición cultural, histórica, aún en el pueblo argentino, de confrontación, si se quiere, o de desconfianza hacia los Estados Unidos. Por lo tanto, yo no sé si están, no sé, en las clases nuevas, la generación cristal, como le llaman ahora, o todos los pibes que están ausentes de todo hecho político histórico, si entienden de qué se trata. Pero, es probable que no. Pero bueno sería saber que nuestras mejores tradiciones se guardan estos conceptos. No somos pro-yanqui, nunca lo fuimos, y además ha habido en otras épocas no tan lejanas acaso repudios bastante pronunciados a la bandera norteamericana, cuando en más de una manifestación la han prendido fuego. Sí, ayer se prendió fuego una. ¿Cómo? Ayer se prendió fuego una. Bueno, ves que estamos... quiero decir con esto que en el fondo de la cosa, no sé si esto le viene bien a Milei, es la relación de Milei con Trump, con el... Pero le viene bien para su álbum de foto de Instagram, Horacio, claro, por supuesto, pero no es más que eso, me dieron la cama donde dio Churchill. ¿Pero qué? Sí. Porque durmió un cerdo, vos te transformás en cerdo. Y a lo mejor sí, qué sé yo.
Le sirve para su álbum de fotos de Instagram, es un cholulo. Pero claro, bueno, no tiene sentido. El que están haciendo negocio ahí es Caputo, que es un tránsfuga. Caputo, Sturzenegger. Totalmente. Claro. Y lo importante sería decir a nuestra comunidad que en Balcarce votó masivamente a la Libertad Avanza, que piense antes de echar ese voto, porque en realidad después no se escandalicen que hay drogas en el pueblo. No, que no les agarre la urticaria moralista cuando votan a narcotraficantes, pero de los grandes, no del menudeo. Porque los que encabezan esto es una banda de narcotraficantes. Sí, el problema de Balcarce, Horacio, yo creo, ya lo he hablado con vos, esto es que el discurso, sobre todo el nuestro, que es donde tenemos nuestra fortaleza, no está el discurso y lo discursivo y lo fáctico no está atado a un proyecto nacional o al cárcel, va también las opciones las que tenemos una construcción de esa forma nos ven como los chicos malos de la política, estigmatizados y demás, porque te bajan la estigmatización que viene de arriba para abajo y entonces se esconden ciertas figuras, esconden lo discursivo, no se habla de política, no se discute de política, los armados están desconectados de lo que pasa en la provincia y en la nación, y me parece que eso es un error, primero por lo que decís vos, por lo que pasa del poder del narco, que obviamente ante la ausencia, ¿quién es el que prefiere la ausencia del Estado, no solamente en el territorio, sino en los controles financieros y demás, el narco, porque puede lavar guita, porque puede generar construcción territorial ante la ausencia de policial y la ausencia del Estado, no solamente en seguridad, sino en escolarización, en ayuda económica, en asistencia social y demás, porque viene, te da préstamo a tasa cero, no te lo pide, pero después sabes que te va a pedir el favor de que tu casa sea un búnker, de que no buchonés, que no hable. Pero además esta imagen del narco, parece tipo que estuvieran como en los dibujitos cuando éramos chicos, en la gráfica, que venían los tipos que usaban un antifaz, eran los ladrones. No, lo ven en día a día, son señores, son campechanos, gente macanuda, gente bien, pero que toman buen whisky y te convidan además. Sí, olvídate. Son tipos aceptados socialmente. Sí, obvio, por eso uno debe suponer que en nuestro medio, yo no hago ninguna afirmación porque no lo sé, debe haber de esta gente que anda en esa menezunda. Sí, pero en Mar del Plata está muy presente, me lo comentan los compañeros de Mar del Plata, lo que significa la presencia del narco en Mar del Plata, que se está rosaicizando, si se me permite el término, se está transformando como en Rosario, con lo que implica el puerto de Mar del Plata, la falta de controles estatales nacionales y demás, y ya empiezan las construcciones que está haciendo Montenegro, que son de dudoso origen, los dineros. Sí, también, obviamente. Sí, eso todo lo financian estos que después se presentan de la mano de Burrich como unos cruzados contra el narco y la verdaderas mafias, cuando en realidad agarran 4 perejiles y se lavan las manos con los verdaderos que manejan la cosa. Bueno, frente a esto que estamos describiendo con pasión, hay que saber votar y decidir bien. Sí, totalmente. Nacho, vos antes mencionaste algo que me quedó en mente especialmente, cuando decías, bueno, las nuevas generaciones quizá no sean, no comprendan exactamente lo que está pasando en este momento, los riesgos que estamos asumiendo. Sí. Amplíame un poquito más, por favor, eso y por qué crees que eso ocurre así. Yo trato de salir un poco de las 4 paredes de la militancia, porque uno se termina hablando con los propios y la mayoría son pibes formados, que leen, que se toman más de 10 minutos para leer, que se toman tiempo para leer un libro, que se toman tiempo para formarse y para escuchar a la persona que la está pasando mal. Y entonces te generas un poco una cápsula, una burbuja en la cual no tenés un poco de sentido crítico de lo que realmente pasa en la sociedad, pero hablo con docentes, conozco chicos de los centros de estudiantes, y ellos me pintan otra realidad. Los pibes no les gusta leer, el meme se ha transformado en la forma de comunicación, porque un segundo lo ves y ya está,
Y cuando y aparte lo hemos visto desde el avance de Internet hasta acá, que ya te indica Internet cuánto dura en tiempo la lectura de un artículo. Sí. Y antes, yo estoy licenciado en comunicación y cuando en el momento que yo estudié todavía no estaba Internet en auge, y uno lo que se valoraba al momento de comunicar era la eficacia del mensaje, que uno pudiera transmitir lo que verdaderamente quería, y que el que decidiera ese mensaje lo interpretara de la misma forma que el que lo transmite. Sí. Y ahora lo que importa es el generar una emoción que no se controla esa emoción, no sabes para qué lado puede disparar esa emoción, Sí. en el menor tiempo posible, y te dicen que 10 líneas menos de escritura son 10.000 lectores más, lo cual me parece bastante insensato, porque ¿qué sentido le podés generar a tu mensaje si no lo podés expresar? Aunque primero no solamente tener la capacidad de extensión de expresarlo, sino de redundar para que sea claro y preciso y no sea confuso y no permita errores de interpretación. No solamente me refiero a lo político, a lo interpretativo, a lo informativo, sino a lo ficcional, ¿no? Hubiera existido Borges si hubiera existido Internet. No sé, qué sé yo. Sí. Sí. Me parece que ese es un problema que es muy difícil de encontrar resolución a eso. ¿Cómo le luchás contra lo efímero, el meme, la historia de Instagram, el like? Lo falso, que la falsa caricia que genera ese like de Instagram en el mensaje que vos querés transmitir. ¿Por qué puso like esa persona en tu publicación? ¿Le gustó el contenido? ¿Le gustó lo que escribiste? ¿Le gustó la imagen? ¿Le gustó lo que se vio en la imagen? ¿Le gustaron la sonrisa, los ojos del que aparece? Sí. No sé si me explico. No sé, es muy difícil de dimensionar eso. Y es algo efímero, es poner un dedo y ya está. Sí, no hay... Y capaz que pasó porque hay una conexión emotiva con el emisor de ese mensaje y no hay una conexión racional. Y es un tema bastante perverso en lo que genera, porque los pibes se desesperan por esa situación, por tener esa aceptación social, por tener más seguidores, por tener más likes. Lo llevan a tomar decisiones drásticas para poder lograr eso, para poder tener visibilidad en eso, y no se preocupan por los contenidos, y no leen. Y hay que luchar con esa situación. Pero, ¿con qué herramientas vamos a luchar? Claro. Tenemos que luchar con las mismas herramientas y rebajarnos a emitir esos mismos mensajes. Bueno, algunos compañeros consideran que sí, yo en algunos aspectos creo que sí, para poder tener la punta de lanza, para poder generar una formación doctrinaria mucho más mucho mayor. Porque con los pibes que tenemos nosotros a nuestro lado no alcanza. Sí, tal cual. No alcanza con la voluntad militante de los pibes, porque después los pibes les ponen mucho énfasis. Ser militante es una condición bastante particular, ¿no? Porque vos dejás muchas cosas de lado, mucho ocio de lado. Sí. Porque nosotros la pasamos bien militando, en definitiva. Ayer, más allá de que el 17 de octubre, que se conmemora la liberación de nuestro líder, también ayer fuimos a reivindicar la lealtad a nuestra conductora, que está en cana. Y eso no es un momento que... Yo ayer estaba... En un momento me emocioné, pero en un momento estaba divertido porque estaba con mis compañeros de toda la vida, y decir, puta, bueno, igual la tipa está bailando en el balcón, y decís, bueno, qué sé yo, pero no deja de estar en cana, y eso es algo triste. No sé, es un poco fuerte lo que pasa en ese sentido. Entonces, la particularidad del militante en ese sentido, de cómo percibe las cosas, cuando baja al llano de la vida social y se aleja de la unidad básica y tiene que llevar su mensaje hacia los otros, choca un poco con una pared, que no lo vean como un bicho raro, ¿no? Pero bueno, a veces la cuestión generacional, de formar parte de una misma cuestión generacional, hace que eso simplifique las cosas, y la constancia y la seguridad del militante suele ser seguro de sí mismo y ser constante, así que eso es un punto a favor para que no decaiga en que le hagan bullying y todo ese tipo de cuestiones.
Nacho, te pregunto ahora por el otro extremo, es decir, el sector mayor de la sociedad, los adultos mayores de la sociedad que han vivido muchas experiencias. Ahí te puedo contestar yo. Yo no, todavía no llegué ahí. Ustedes faltan... Pero ahora si vos sos un convencido. Una materia le falta a usted ya. No, ya 14, se recibe de viejo decrépito. ¿Cómo ves? La misma pregunta con relación a ese otro sector de la sociedad, adulto mayor. Pero por lo que veo, por lo que hablo en Balcarce, que es un pueblo bastante particular, hay una necesidad de expresar su malestar, porque la están pasando muy mal, la están pasando muy, muy mal. No solo por lo pisadas que están las jubilaciones y por el maltrato diario para con ellos, por la desarticulación de las cuestiones estatales, la desarticulación del PAMI, la desarticulación del ANSES, la digitalización de algunas cosas que a ellos les complican la vida, que los alejan del Estado, los alejan de la charla amena del que te soluciona un problema en el Estado, ¿no? Porque en definitiva un adulto mayor que por ahí está solo, que no tiene familia, sobre todo en Balcarce, que muchos adultos mayores en zona rural y demás, va a PAMI o va a ANSES y en definitiva busca un poco de contención en eso, ¿no? Contención que encuentra en el geriátrico, que encuentra en el centro de día. Y esa frialdad de empujarlo hacia una página web o que le haga un trámite a un tercero en el cual puede no confiar, eso le está complicando la vida a esa gente. Y creo que tienen, por lo que he charlado con varios de ellos, tienen una necesidad de manifestar ese malestar. Observas un me parece que la cuestión es obviamente, un adulto mayor no es un pibe de 20 años. Hay que movilizarlos porque todo movimiento a ellos no es que les cuesta solamente el esfuerzo físico, sino también un esfuerzo económico. Pero bueno, en eso hay un poco de esperanza en esta cuestión del futuro inmediato. O sea, los adultos mayores, por una cuestión biológica, no se puede pensar una construcción a largo plazo, pero sí que genere rechazo en la cuestión inmediata. ¿Existe a tu juicio, un espíritu un poco más solidario en los adultos mayores que en los jóvenes? En los que se juntan, sí. Hay adultos mayores que son más reticentes a eso. Y sobre todo en Balcarce, que no es una... Balcarce tiene una paradoja. A ver. Una paradoja, no, tiene una... singularidad. Una paradoja. Horacio lo sabe. En Balcarce la mayor parte de los jubilados por la moratoria, que es lo que se queja la sociedad balcarceña, sí, son productores agrarios y sus esposas. ¿No? Ahora hay que ver por qué un productor agrario se jubila por moratoria. ¿Qué hizo para jubilarse por moratoria? ¿Por qué no tiene aportes? Harina de otro costal, eso, porque somos todos moralistas con la de los otros, pero cuando toca poner la nuestra para aportar impuestos, siempre buscamos el justificativo de algún tipo de cuestión. Pero bueno, y eso sí, le escapan a la solidaridad y ponen los puntos sobre las IES en la jubilación por moratoria del otro. Claro. Porque ese no se la merece, porque ese no laburó, o esa no laburó, sobre todo esa no laburó, no hizo nada y demás. Ahora, vos por qué te mereces, y tu esposa se merecen la jubilación por moratoria. Claro. Vos te mereces la jubilación, pero habiendo pagado los impuestos como debería haber hecho. Pero bueno, eso es una cuestión que eso sí, no tienen empatía, son egoístas y piensan en su ombligo. Eso es otro tema. Vos sabés que Tayana debe tener 1 año o 2 más que yo, es un adulto mayor, claramente. 75. 75. Bueno, por eso, tiene del 50, 1 año más que yo. O meses. Es un adulto mayor. Sí. Claramente es un hombre que sabe de qué se trata y con una trayectoria impecable, realmente. Sí. Es un hombre de bien por donde lo mires. Sé de quién hablo y sé de quién se trata porque lo conozco de la época de los 70, su padre fue médico de Perón,
el viejo le decía, cuida a los hijos, cuida a la familia, Tayana, cuida a la familia. Los muchachos andaban haciendo medio tirando bombas por ahí. Y la que no conozco es a López, que por ahí vos me podés ilustrar quién es esta chica. Es una compañera del Frente Renovador que tiene una responsabilidad en el puerto. ¿En qué puerto? En el puerto de Necochea. Y es diputada nacional de Necochea, por Necochea. Exacto. Y no, tiene una trayectoria y forma parte de la construcción de unidad que se estableció en el 2019 con el Frente de Todos. Es una compañera bastante valiosa. Yo no puedo dar mucho aspecto personal de ella porque no la conozco, solamente conozco eso. ¿Y quién rescatarías de la lista que está más atrás, Vasco? Puedo hablar del cuarto para abajo, que sí los conozco personalmente. Bueno, decime uno que valga, no que valga la pena, todos valen la pena, digo, pero... Sí, seguro. Uno que vos puedas destacar porque lo conocés. 3 que conozco personalmente, que he laburado con ellos, que he militado con ellos. Vanessa Siley es un cuadrazo, es una piba muy inteligente, tiene no solamente desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista sindical, porque es secretaria general del CITRAJU, del Sindicato de Judiciales, un sindicato complejo, bastante en un ámbito bastante gorila. ¿Nacional o de la provincia? A nivel nacional. Y tiene una capacidad de interpretación de la realidad política muy interesante, y es coherente y con coraje. Bueno, Horacio Pietragala, por su propia historia de vida y por lo que ha hecho como secretario de Derechos Humanos, que a él es sí, el que más conozco. A él también lo registro, sí. Sí. Y la novena, que es Fernanda Díaz, que es una compañera que, perdón, yo dije Horacio Pietragala, pero la que más tengo contacto cercano es Fernanda Díaz, porque con ella yo empecé a militar en el área de comunicación de nuestra organización. La conozco de ahí, conozco de su laburo, en su ciudad, en Colón. Conozco de su constancia, de su sencillez, de su humildad y de su empatía en lo territorial. Y me parece que va a llevar no solamente de la percepción de lo territorial, sino también, y que para nosotros, es importante, para nosotros digo el interior de la provincia de Buenos Aires, va a llevar la percepción del interior de la provincia de Buenos Aires, que es muy diferente a la del conurbano. Claramente. Y que muchas veces vicia la construcción política del peronismo, ese tipo de cuestiones. En ese sentido te puedo destacar esos 3 candidatos, esos 3 integrantes de la lista. Hay más, obviamente, que conozco, pero son los 3 que están dentro de los 10 primeros lugares, de los cuales yo tengo contacto personal y afectivo, porque son compañeros de militancia de toda la vida. Bien. ¿Qué realidad social estás viendo embarcarse en estos últimos meses? Bueno, atado a lo que venía diciendo antes, esta desconexión de la cuestión nacional y provincial, sí, por una decisión discursiva no solamente de algunos y algunas del peronismo, y atado también a la construcción discursiva y de reino, que también designalizó la UCR y después va viendo las encuestas y ve para ver para qué lado dispara con quién va, hace que no se debatan, y bueno, el hecho de haber desdoblado las elecciones fortaleció eso, hace que no se debatan los problemas locales en función de la problemática nacional, desconectado de eso. Y me parece que ese es un error grave. Porque que haya baches en Balcarce por todas partes, con la riqueza económica que debería tener Balcarce, sí, por lo que aporta coparticipación, y eso es un problema que el agro tendría que hacer su análisis, porque están siendo lo más perjudicados. Nosotros tenemos la solución para eso. Que el bache, que el estado de los caminos rurales, que la mugre que hay en Balcarce, la suciedad extrema que hay en Balcarce, el abandono que hay en Balcarce, que no se fumigue, que no se limpie, que el estado del hospital, que tengas que ir a la guardia y te cueste, salvando la excelente atención que hay en la guardia por parte de los empleados. Pero los empleados tienen un problema, que es que las personas que los mandan no les dan respuesta. Entonces, todo ese tipo de cuestiones no es meramente una decisión municipal, va atado a que no hay recursos, a que Milei decidió no mandar coparticipación,
decidió cortar los fondos a la provincia y con eso obviamente recorta los fondos al municipio. Ahora, si no se debate eso, si el intendente no dice, che, la plata que está poniendo el agro, que es el mayor aporte que hace el Estado municipal valcarceño en contribución, sacamos el tema de la evasión que hay, ¿no? Uh-huh. Pero si eso no vuelve por parte del Estado Nacional en obras, bueno, lo tiene que poner en debate el intendente, que es nuestro representante, ¿no? Sí. Que es el que tiene la capacidad de reclamar, de viajar, de ir a La Plata a Buenos Aires a reclamarlo. Si no se solidariza con el gobernador al no recibir ese monto de dinero y especula a último momento con ir con Milei o con Hitler, como he escuchado decir por ahí, en las elecciones, porque es los que se solapan, en el electorado que se solapa con su electorado, y vemos solamente las elecciones como un acto meramente de renovación de un par de sueldos de 4 o 5 concejales, y bueno, estamos en problemas. Uh-huh. Eso no es un problema solamente de los radicales que están vecinalizando su partido. Nosotros también corremos el riesgo de eso. Hay una resistencia bastante importante de algunos actores del peronismo que no quieren eso, que saben, que reconocen la construcción estratégica de Cristina, que reconocen que hay que estar atados a un proyecto nacional de construcción política, porque sin eso estamos al horno, porque Balcarce es una sociedad que depende en gran parte de una empresa multinacional que depende de los vaivenes de lo que pasa en el mundo, y que si no tenemos una lectura de lo que pasa en el mundo, estamos sonados, porque un buen día puede suceder que caiga una bomba de la OTAN en Rusia, se arme un hecatombe, algún país deje de comprar papa frita y la empresa se va a otro lado. Sí. ¿Qué hacemos con esos 750 empleados? Pero hay una pregunta más cortita. ¿Qué hacemos con los 150 del frigorífico? Aparte, eso es una... Que eso está pendiente de un hilo. Pero aparte, Horacio, nosotros en algún momento vamos a gobernar esta sociedad, esta ciudad. Claro. Probablemente en el 2027. ¿Y por qué nosotros tenemos que gobernar una ciudad descapitalizada, y con pocos recursos, con poco territorio, con poco Estado y encima con desempleados? Que no le podemos dar respuesta ni siquiera con una casa porque no tenemos lote porque se lo rifaron todo. ¿Qué sé yo? No sé. Me parece que eso también hay que ponerlo en debate en la sociedad para que vea lo que está pasando en Balcarce. Y estamos bastante solos en ese sentido. Es verdad lo que decís. Además me gustó el concepto que has lanzado como un disparador de discusión. El aislamiento de Balcarce es político, me refiero, es producto de las ventajas que puedan tener algunos muchachos respecto de no dar una idea de que Balcarce es parte del gobierno nacional, más no obstante, la realidad llegó. Hay miseria, hay desocupación, sí, hay pocas ventas, los negocios están altamente preocupados por el vacío, la falta de personas. Hay inseguridad porque no hay laburo, el presidente lo dijo, si uno pasa hambre algo va a hacer, y sí, algo va a hacer, va a salir a chorear. Claro. Pero el problema es que ya no se va a encontrar, se van a cruzar los ladrones entre sí. ¿A dónde vas vos? No, yo voy para... Claro, sí. Cuando la malaria es tan grande. Sí, pero seguro. Bueno, así estamos. Yo creo que es un acto de defensa propia votar por Jorge Tayana, que es saludable, es salud social, política, hacer este esfuerzo, comprender los por qué. No es una cuestión de fanatismo, de Boca, de River, o de cualquier mamarrachada por el es una cuestión de raciocinio, Horacio. Hay que parar con esta crueldad, no podemos permitir que le peguen a un jubilado, no podemos permitir que el presidente, lo que implica la figura presidencial, que nos está dando vergüenza en el mundo, que no nos reconozcan más por Messi y Maradona y nos reconozcan por este idiota en el mundo, porque por las estupideces que hizo, el otro día en el Movistar Arena. Eso da vergüenza. Hay que parar con esa locura. No puede ser que el presidente insulte a un pibe con autismo. ¿Dónde vimos un lugar que en algún lugar del mundo que el presidente insulte desde sus redes sociales a un pibe con autismo? Es una locura. Hay que parar con esto. No sé si se toma dimensión de la cuestión. ¿Cómo el presidente, un adulto mayor de edad, que por más que tenga una edad mental de 3 años, insulte a un pibe con autismo? Es una locura. Mirá, hablaste de Messi, hablaste de Maradona. Yo podría hablar de Francisco, podría hablarte de 5 premios Nobel
2 de La Paz y 3 en Ciencias. Ese país... Podemos hablar de gente del otro lado, podemos hablar de Borges, que no necesariamente es peronista. No, pero que imagínate, vos lo mencionaste recién a Jorge Luis, imagínate escribiendo la Levi, la Beatriz Minervo hubiera sido un emoticón. Bien, bueno, para ir finalizando, Nacho, te pido simplemente 2 reflexiones. ¿Qué pasaría en la Argentina si triunfa Milei y sus aliados el 26 de octubre? ¿Y qué podría pasar si ocurre todo lo contrario? Si ocurre todo lo contrario, creo que vamos a retomar la normalidad del país y buscarle la vuelta a que la gente recupere la organización de su vida, ¿no? Porque si vos no podés llegar ni siquiera al 10, al 15 o al 20 del mes, si no podés planificar, ya ni pensar en cambiar el auto, si no podés planificar en llevarle un plato de comida a tu familia, le estás desorganizando la vida a un montón de gente. Y si no hay una contraparte estatal ante los abusos de las empresas en el consumo, le estás desorganizando la vida a la gente. Me parece que tenemos que retomar esa senda de hacerle la vida más fácil a la gente para después dar el paso siguiente, que es retomar el estado de bienestar peronista. Pasa por ahí el tema. Solucionarle las cosas a la gente que la está pasando mal. Y si gana Milei va a ser, creo que, caótico. Va a haber un 20% de la sociedad que va a vivir bien, que va a tener acceso a bienes de consumo, y un alto porcentaje de la sociedad que va a sobrevivir de la mejor forma que pueda. Y que probablemente en esa supervivencia ni siquiera tenga la chance de pensar, sobre todo, primero, por la actualidad del mundo, que está cada vez más racista y fascista, que deberíamos aprovecharlo, eso me parece, ese tipo de construcción, nosotros como argentinos, porque nosotros no pensamos de esa forma, sí. Y no va a tener la posibilidad del 2001 de agarrar el pasaporte y rajarse a Europa. En Europa no nos quieren ahora, no nos necesitan para laburar. Uh-huh. O sea, a ver, sí nos necesitan para laburar porque el español no hace, o el italiano, o el francés no hace el laburo que hacen los marroquíes, los argentinos, los colombianos y demás. Y porque es una población envejecida, aparte, que necesita renovación, porque también necesita renovación para su propio sistema de seguridad social. Pero bueno, tienen esa contradicción de o traemos inmigrantes o le hacemos caso a la ultraderecha que dice que los inmigrantes son el problema. Sí. Me parece que eso, la solución no va a ser Ezeiza porque no vas a poder ni siquiera llegar a Ezeiza. Sí. Y eso tiene que analizarlo el electorado, decir, puta, viene una encerrona. ¿Es esto o es esto? Porque si llegas a volver a hacer esto, vamos para atrás, estamos muertos. Un país que va a ser una colonia, que no vamos a tener acceso a nuestros propios recursos, que no vamos a tener acceso a nuestra propia agua, no vamos a tener acceso a nuestro propio petróleo, que vamos a pagar las cosas a precios dolarizados internacionales, con los precios que va a decir como las Estados estamos Unidos. Pagando, Vasco. Como las estamos pagando ahora, pero peor. Claro. Y sin ningún tipo de soberanía política ni económica. Y me parece que si el argentino hace un poquito, se sienta y razona un poco, tendría que ver cuáles fueron los momentos en los cuales el pueblo, la mayoría del pueblo fue feliz, y no solamente él fue feliz. Porque si vos sos feliz sentado en tu sillón, pero después cuando salís a la calle tenés que tener cuidado con que no te rompan el vidrio del auto, con que no te afanen y demás, porque el 70% la está pasando mal y está pasando hambre, y tenés que tener pendiente de alarmas, de un montón de cuestiones. No sé si sos tan feliz. Ya lo dice Fabio, nadie es feliz en soledad. Sí. Y seguramente pero va a pasar mejor si estamos todos felices. Seguramente a todo eso que vos decís habría que sumarle una mayor represión, ¿no? Que será necesaria para imponer. Sí, obviamente. Modelo. Eso no cierra sin represión, sin muertos, sin represión, sin cárcel y sin ilegalización de muchas organizaciones políticas. Claro, tal cual. Sí, ya tuvimos ayer estuve con la compañera Eva Mieri, una fenómena, una piba que aparte de su historia de vida, de madre soltera en el conurbano y demás, milita día a día y es un cuadazo político. Y esa piba estuvo en Cana, en Ezeiza,
por supuestamente, porque no está comprobado, ponerle bosta al hijo de remil puta de Esper, al narco mafioso de Esper en la casa. Claro. 7 días. Y la carátula que le pusieron fue formar, a ella y a Alexia Baigar, otra compañera, fue formar parte de una organización destinada a cambiar la forma de gobierno por la violencia. Ah, yo creí que era por Bostera. no, ni siquiera de Boca. No, por formar parte de una organización política violenta destinada a cambiar, sí, violenta valga la redundancia, destinada a cambiar la forma de gobierno por la violencia. Se equivocaron, el damnificado era el que quiere cambiar la forma violenta por narco. Pero tenemos ley antiterrorista, Horacio, 2+2=4. Sí, ley antiterrorista votada por nosotros también, ¿eh? Sí, es un error que le estamos de pechito a esto. Pero tenemos ley antiterrorista, y yo lo viví en País Vasco, conozco lo que es eso. Claro. Te meten en cana 5 días sin habeas corpus. Sos dominado por el que tiene control de la prisión. Pueden hacer cualquier cosa. Sí. Cualquier cosa. Tipo El Salvador. Después de los 5 días tenés derecho a hacer una llamada telefónica. Sí. Y si comprueban eso, que es muy sencillo de comprobar, porque tenés que tener un juez que lo haga, y acá en Argentina sobran, 7 días mínimo de cárcel. 7 días mínimo de cárcel. 7 días mínimo de cárcel. Y una cosa es la cárcel en España, y otra cosa es ir a Batán. Sí. Que ya es mejor Batán, naturalmente. Te cambia la vida completamente eso. Sí. Nacho, nosotros tomamos la dimensión del riesgo. Lo que militamos sí tomamos la dimensión de ese riesgo. Porque lo vimos, porque lo sabemos, porque leímos la historia, leímos lo que pasó en los 70, leímos lo que pasó en los 50, y sabemos eso. Somos conocedores de eso. Pero la sociedad piensa que a ellos no les va a tocar. Sí, tal cual. Piensa que si le sacan los derechos laborales al asalariado registrado o al empleado público, piensa que a ellos, que somos monotributistas, no les va a tocar. Los van a hacer mierda. Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Sí, tal cual. Ellos creen que a ellos no les toca, que eso les va a pasar, y es más, gozan cuando a alguien le puedan quitar algún derecho o alguna prestación. Sí, totalmente. Obvio. Nacho, te agradecemos muchísimo este contacto con Balcarce Vox. Un abrazo grande a los dos. El licenciado en Comunicación Social, Ignacio Otegui, referente de la Cámpora Balcarce.